La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, la verdad en 30 minutos quiero hablar de los antivalores, ¿no? Porque casualmente vivimos en una sociedad de este siglo XXI donde existen muchos antivalores. Antes me acuerdo que tenías que tener valores morales, valores espirituales, valores esenciales, pero ahora estamos en los antivalores. Y quiero hablar de algo de eso, ¿no? Por ejemplo, acá tengo dice el nuevo diccionario de los antivalores, ¿no? Dice el profeta Isaías, dice en el capítulo 5:20, hay, ¿sabes lo que es? Hay para Dios, ¿no? Hay de los que a los malos dice bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta expresión refleja la realidad de una sociedad dominada por los antivalores, y tal parece que los está diciendo, refiriéndose al mundo en el cual vivimos hoy. La nueva influencia del humanismo, impregnada de espíritu de la nueva era, escuche bien, la nueva era, está produciendo una alteración de los valores morales y tradicionales de la sociedad. Esto lo podemos comprobar en el sentido que le damos a las palabras. Hay una desvirtuación del sentido y valores en los términos que empleamos hoy día. Para que vean la influencia de los antivalores sociales, describiré el sentido moderno que tienen las palabras. De acuerdo con los esquemas de valores dominantes en nuestra sociedad, que le encanta un lenguaje exclusivo para desmitificar conceptos de pecado. Y algunos son estos, mire, habilidad. Para mucha gente la palabra habilidad es la capacidad que tiene una persona para engañar. ¡Oh! ¿Con qué habilidad lo engañé? ¿Viste? Cabildear. Es el arte de negociar para mi propio beneficio. No importa lo que vendas. Y no importa si sirve o no sirve. Lo importante es que lo venden y te hacen creer que es bueno. Y en esto están metidos cristianos también, ¿eh? No estoy hablando solamente del mundo. Mandado. Referencia al hombre que es fiel a su mujer. Ay, este es fiel a su mujer. La mujer lo gobierna, lo manda. Gloria a Dios por eso. Compensación. El robarle al Estado, alegando que estos también roban. No tengo por qué robarle a nadie si me roba. Le va a rendir cuenta a Dios y le va a ir peor en la vida a él que a mí. Madurez. ¿Qué es madurez? Tener la conciencia cauterizada frente al pecado. Ay, sí, viste, porque si vos sos maduro, te vas a dar cuenta que el adulterio no es nada, la fornicación es nada, y bueno, así estamos, ¿no? Anticuada. Llaman a la mujer decente que no se entrega al hombre sin casarse. Ay, esa joven es anticuada, quiere tener sexo recién cuando se case, y antes no quiere. Hoy en día dentro del sistema eclesiástico las jovencitas no hacen eso tampoco. Producto. El hijo que lleva dentro del vientre. Che, ¿cómo anda el producto? No, es un hijo, es una vida. Rehacer su vida le llaman a la práctica el adulterio libremente. Escuche bien los antivalores, ¿eh? Error, eso es lo que los cristianos llaman pecado. No, es pecado. Es pecado, no es un error, es pecado. Prudencia es cobardía. Cuando uno dice no tengo que ser prudencia, tengo que esperar en Dios, ahí es un ser cobarde. Para adulto, le llaman al espectáculo inmoral de la pornografía y todas esas cosas. Relación, le llaman al acto sexual. Víctima, referencia a la mujer dedicada a su familia. Ay, mira qué víctima, cómo se dedica a su casa, a su familia, a sus hijos, a su marido. No es una víctima, es una esposa sabia, es una mujer sabia. Auténtico, aquel que no sabe obedecer y es insujeto, o sea, que hace lo que se le da la gana y como se le da la gana. Criterio abierto, le llaman, se define a la carencia de valores. Ay, tiene criterio abierto, puede opinar lo que quiera. Fanático, le llaman al que habla o escribe proclamando la pureza de la santidad y la castidad. Cuando vos hablas de santidad real, genuina, de apartamiento del mundo en todos los aspectos, le dicen, ay, es un fanático. Sabrosa conversación le llaman a la acción de difamar y hablar del prójimo. Derechos humanos le llaman a la acción de ir por la vida sin que nadie me toque, aunque ande mal. O sea, aunque haga macana, le llaman derechos humanos a hacer lo que se le da la gana. Usted no sé si notó que muchas veces, mayormente cuando agarran a un delincuente de la policía y lo pasan por la televisión, lo primero que la policía hace es le tapa la cara. ¿Por qué?
porque esas son una de las reglas del derechos humanos. No tienen por qué verle la cara para que después no lo persigan, lo difaman y sepan quién fue el delincuente. Personalidad es la forma elegante de vestir según la boutique. Franqueza es ser grosero y mal hablado. No, ese es franco, por eso habla así, como las palabras. No, eso no es franqueza, eso es ser un mundano perdido, dijo el diablo. Idiotas llaman al hombre bueno que no contiende. Y no sabe contender con nadie, es un idiota, te dicen. Estúpido el que no engaña al prójimo, por decir la verdad, por ser honesto, por vender las cosas al precio que tiene que vender. Imbécil le llama al que no perdona, mejor dicho, al que perdona, cuando en realidad perdonar es liberarse. Responsabilidad es la acción de no querer tener hijos por comodidad o cobardía. Somos responsables, por eso no tenemos hijos. Buena familia, referente a aquel que tiene dinero, cuando la buena familia son los educados, que tienen moral, que son cristianos, que agradan a Dios. Saber vivir le llaman al malgastar el dinero en todo tipo de lugares y vicios. Ser listo le llaman al que engaña a su prójimo. Educar le llaman al que paga una escuela cara. Amigo le llama al que te invita a tomar, a emborracharte y a hacer todas esas cosas horripilantes delante de Dios. Movida le llaman a sacar el dinero a un honesto con engaños y soborno. Derecho le llaman a referente a la acción de andar torcido. Libertad le llaman a vivir como me dé la gana. Trabajadora del sexo le llaman a la que practican la prostitución. Sabe el poder de los antivalores. No podemos negar que detrás de la decadencia moral que vivimos hay intereses y poderes creados que mueven muchos recursos para imponer sus ideas y arrinconar las verdades fundamentales del cristianismo. Hay mucha gente perversa, como el nuevo orden mundial, que tiene mucha plata para imponer lo que se le da la gana. ¿Y sabe a qué? A costa de comprar voluntades. Y no importa cuáles sean, porque han comprado voluntades de supuesto ministro que Dios nunca lo llamó. Yo siempre dije, y lo voy a sostener toda mi vida, aquel que Dios no llamó, que se puso solo, que lo pusieron los hombres, tarde o temprano, el diablo lo va a comprar. Los poderes dominantes, por ejemplo. En nuestro mundo estamos sometidos a una lucha espiritual que abarca diferentes frentes, sin entrar en las especulaciones que hacen los promotores de la guerra espiritual. No podemos ignorar que hay tres poderes o fuerzas operando en diferentes dimensiones de la degradación moral de la humanidad y que son, primero, los poderes de las tinieblas, encabezados por Satanás con sus legiones de ángeles caídos y demonios que actúan en todas las esferas del diario vivir de la humanidad. Efesios 6:12. Su labor es engañar, lo que dijo Jesús al principio, cuidado que nadie te engañe, ¿no? Oprimir y degradar al hombre. Segundo, los poderes gobernantes y sociales, que operan bajo las influencias de los primeros poderes, las huestes satánicas, y que tratan de establecer leyes y mecanismos que restrinjan los valores morales e impongan los antivalores, proporcionando incluso recursos para financiar campañas que desde una óptica bíblica son corruptas, como la de la ideología de género, la del aborto, y tantas otras hartas. Tercero, los poderes económicos, detrás de los cuales se esconden empresas y transnacionales que obtienen grandes ganancias a costilla de la promoción de objetos, sustancia o información. Pero son información contraria a la moral cristiana. Dentro de este grupo existen dos tipos de empresas. A, aquellas que son legales pero producen daño a la humanidad y operan con el beneplácito de los gobiernos, muchas veces sobornando a esto para imponer su negocio. B, que son las ilegales, que no son aceptadas y mientras las cuales aparentemente se lucha, pero su poder tras bastidores mueven grande influencia dentro del mundo de la política y la jurisprudencia, como el narcotráfico, el contrabando de armas y algunos juegos de azar. El miedo a perder más cerdos. Esta realidad se hace patente en la palabra de Dios, pues los profetas, cuando no ofrecían el mensaje que le interesaba a los poderes dominantes, eran apedreados y echados de la ciudad. Haciendo referencia de eso mismo, el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. No apedreaban a lo falso, sino a los que Dios le mandaba para ir a decirle la verdad. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus polluelos debajo de su sala y no quisiste? Mateo 23:37. Sigue pasando lo mismo. Jesús quiere juntarnos debajo de su sala. Y muchas denominaciones no quieren. No quieren, no les interesa. Jesús sufrió el rechazo de los intereses creados a la hora de ofrecerle liberación a los oprimidos del diablo.
Un hecho singular fue la liberación del endemoniado gadareno, relato que está en 3 de los evangelios, pero que tomaremos principalmente el que se encuentra en Marcos 5, 1 al 20. Al observar este acontecimiento, vemos cómo Jesús libera a un hombre atado y poseído por las fuerzas del mal, que era violento, y tenía su residencia en los sepulcros, en la región de los Gadarenos. En esa liberación hubo una concepción de parte de Jesús a los demonios que no quería quedar en los aires, por lo que fueron pasados a un hato de cerdo, que después de ser lanzado por un despeñadero, versos 12 al 13, el endemoniado quedó libre, y dice la palabra que la gente del pueblo llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5:15. Uno pensará que de seguro que la gente del pueblo se alegraría al ver a un conciudadano que era una amenaza pública, que era liberado de poderes malignos, pero no. Al contrario, se molestaron. Ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de su territorio, Marcos 5:17. ¿Por qué expulsaron a Jesús de Gadara? Porque tenía miedo de perder más cerdos. Pues 2000 se precipitaron por el despeñadero, en el verso 13 dice, y le dijeron a Jesús que se fuera. El verso anterior, los que habían visto la liberación contaron que como había acontecido, Marcos 5:16, y esta última parte, lo de los cerdos, no les agradó mucho. Y despacharon a Jesús de la ciudad, pues no querían perder más cerdo, aunque los hombres quedaran liberados. ¿Sabe? Esto siempre ha pasado y sigue pasando. Los intereses económicos son más fuertes que los intereses espirituales. Mucha gente no le importa si se libertan, si se sanan, si se salvan, si conocen al Señor. Los intereses son exclusivamente económicos, no espirituales. No le importa si de verdad conozcan a Jesús o no lo conozcan. Ellos quieren ser generadores de dineros. Todo lugar donde se hable de dinero, téngalo por seguro que así Dios no tiene muchas cosas que hacer. La ganancia de lo ilícito, por ejemplo. A través del engaño los hombres se han aliado a las huestes diabólicas para explotar la ignorancia de los seres humanos. Estos han fabricado intereses que, aunque son diabólicos, producen grandes dividendos y jamás van a aceptar que la verdad prevalezca. No quieren que prevalezca la verdad. Miren, me pasó con un matrimonio. Ellos tienen un supermercado enorme en Lobos. Cuando nosotros íbamos a Lobos de vacaciones, ahí había una congregación de nosotros, aprovechamos y nos íbamos a congregar con ellos, a cantar, a predicar y a compartir con ellos. Y en ese grupo había un matrimonio que eran los dueños de un supermercado, que nosotros íbamos a comprar ahí las cosas siempre que estábamos en Lobos. Y un día ese matrimonio me dice, ¿podríamos hablar con usted, pastor? Necesitamos que nos orienten. Así que accedí, nos pusimos a charlar. Y la pregunta de ellos fue fácil. Mire, nosotros vendemos alcohol de todo tipo, vendemos cigarrillos, y queremos saber si es bíblico hacer esas cosas o no hacerlas. Y yo le dije, mire, si uno está peleando para sacar a la gente del alcoholismo, es ilógico que usted venda alcohol. Si uno está orando para que la gente salga de su vicio, es ilógico que venda cigarrillo. Y por sobre todas las cosas, ¿conocen a Jesús? ¿Conocen al Jesús que puede sostenerlo, prosperarlo y bendecirlo sin necesidad de que ustedes vendan las cosas que Dios no quiere y que el diablo sí quiera? Porque eso me decían que su mayor recurso y su mayor ingreso venía por parte de todo lo que es el alcohol, el cigarrillo. Vendían no sé cuántos cajones de cerveza y bueno, y licores y esas cosas. Y yo los reté a que ellos tuvieran fe, que Dios, sacando todas esas cosas, Dios los iba a seguir sosteniendo. Y que si su confianza estaba puesta en esas cosas, estaban perdidos. Así que oramos, supuestamente lo entendieron. 2 años después volví a Lobo, fuimos de nuevo a pasar un fin de semana, y solo para descubrir que seguían vendiendo. Las ganancias ilícitas. De eso se trata. Ahora bien, esto fue lo que ocurrió a Pablo en cierto camino de la provincia de Macedonia. Veamos el relato bíblico. Aconteció que mientras iba al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos. ¿De qué manera? Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, estaba endemoniada, pero no mentía, decía la verdad. Quienes nos anuncian el camino de la salvación. Así esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella.
y salió en el mismo momento. Mire qué poder. No empezó a orar, ay, espíritu inmundo de adivinación, yo te he hecho fuera, te ato, te desato, te conjuro, te rejuro, que tiene poder, no anda con esa bobeada. Jesucristo dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, ¿qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron? ¿Felicitaron a Pablo porque libertó a la mujer? ¿O a la joven? No, prendieron a Pablo y a Sila y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. ¿Sabe? Predicar la verdad es un verdadero cristiano. Cuesta. No te van a aplaudir. Si te están aplaudiendo, no estás predicando el Evangelio. Hechos de los Apóstoles 16, 16 al 19 está esto. Notemos cómo el poder libertador de Dios produce reacciones en las cuales pierde ganancia por medio del engaño y la práctica satánica. ¿Cuántos hoy en día se oponen al Evangelio por temer que se les fume su esperanza de ganancia a través de esas acciones que son inmorales y de origen diabólico? La palabra revela el poder de las tinieblas y lo disipa. Descubre el engaño y liberta del pecado al oprimido, y muchos intereses que se alimentan del pecado no podrán quedar callados, porque los que lucharán para destruir el poder de la iglesia sobre la sociedad. Siempre han querido destruir a la iglesia. Desde el primer momento en que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 descendió el Espíritu Santo y ahí empezó todo. Siempre han querido destruirla. El catolicismo romano fue la que más se encargó de querer destruirla, matando, destruyendo, quemando Biblias y diciendo que éramos unos herejes. Siguen diciendo que somos herejes, ojo, aquellos que son ecuménicos abrazados con... Siguen diciendo. Los poderes de Éfeso, por ejemplo. Otro caso parecido aparece en Éfeso, donde Pablo fue a predicar permaneciendo por espacio de 2 años en dicha ciudad, Hechos 19:10. El resultado del ministerio de Pablo produjo un gran impacto en el pueblo. Dice la Biblia, y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judío como griego, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el Señor Jesús. Hechos 19:17. Sin embargo, cuando un avivamiento aparece, muchos negocios y empresas inmorales corren el riesgo de perder su ganancia. Fue así que como comenzó un alboroto en Éfeso, pues la conversión de los ciudadanos al cristianismo ocasionaba pérdida a los fabricantes de ídolos, y los intereses creados comenzaron a trabajar para detener el mensaje de Pablo. ¿Se da cuenta? Por eso es que no podemos ser amigos de políticos. Estamos predicando lo que ellos quieren. Estamos aplaudiéndolos. Notemos el relato bíblico. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero, dice, llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artesanos, reunió a estos con los obreros de oficio semejante y les dijo: hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio, y veis y oís que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay el peligro de que este negocio nuestro caiga a descrédito, sino también que el templo de la diosa, de la gran diosa Diana, sea estimado en nada, y que pronto sea despojado de su majestad, que es a quien adora toda el Asia y el mundo, dice. Hechos 19, 23 al 27. Y a través de estos argumentos iniciaron una revuelta para detener el avance del Evangelio, y el pueblo, dice la Biblia, escuche bien cómo son engañados en masas, y el pueblo, al oír estas palabras, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y se inició una gran contienda, acusándose a los cristianos de blasfemos y sediciosos. Pero hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto. Y gracias a Dios que en este tiempo no ha habido medio de comunicación, porque el daño que se le hubiese hecho a los cristianos sería peor. Aquí vemos cómo el poder de los intereses creados puede causar sufrimiento a los cristianos y frenar un gran avivamiento, llevándose a juicio a los que proclamaron un mensaje contra la idolatría. Esa es la mejor manera de sacarte de encima a alguien que Dios quiere usar, acusarlo de algo que no es. Pero con el poder económico que tienen, con la influencia y con todos los ignorantes que lo siguen, pueden crearlo. ¿Acaso no dijeron que Jesucristo era un falso, que había que matarlo? Mire, lo hicieron contra Jesucristo. Estos ejemplos bíblicos revelan el poder que siempre ha tenido los intereses creados y cómo la iglesia ha tenido que luchar contra eso. En estos últimos tiempos, antes de que Jesús venga, la condición de la iglesia frente a estos poderes
de las tinieblas será peor, porque lo que tendrá que luchar ardientemente para mantener sus valores en alto y no ser víctima de la apostasía. En la actualidad, los intereses que trabajan contra los valores morales del cristianismo tienen muchas formas y técnicas. Para que vean la realidad de los peligros contra los cuales tenemos que luchar, enumeramos y analizamos algunos de ellos para que tengamos una idea del terrible poder que se cierra sobre los valores correctos. Primero, los poderes de los vicios. No hay nada que esté causando tanto daño a la salud y a la moral de nuestra sociedad que la esclavitud de los hombres a los vicios degradantes, y a los cuales se hace dependiente, o sea, esclavo. Deseamos enumerar lo que son legales, pues de lo ilegal hablaremos en otro tiempo, ¿no? Primero, las multinacionales del tabaco, que destruyen la salud de millones de seres humanos y atraen a los jóvenes al terrible hábito de fumar, destruyendo el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Hay leyes en muchos países que prohíben el fumar en lugares cerrados. El anuncio del tabaco y las advertencias en las cajitas del daño que causa, eliminado incluso el término, puede producir cáncer, por el que produce cáncer. Sin embargo, estas compañías siguen operando y de forma solapada siguen influenciando a la juventud. Es verdad, hay publicidades que ya no están en la televisión, es verdad, lo han sacado y han obligado a poner imágenes de pulmones con cáncer y todo lo que sea. Sin embargo, se sigue vendiendo cigarrillos por millones. Siguen habiendo gente con cáncer por el tabaco y arterias tapadas. Lo segundo es las multinacionales de las bebidas alcohólicas, que como las transnacionales del tabaco, el alcoholismo destruye la salud física y mental de millones de seres humanos en todo el mundo. Hay que sumar a los anteriores el hecho de que el consumo de bebida alcohólica, aunque sea pequeña en cantidades, es el causante de la gran mayoría de los accidentes de tráfico y laborales. En el área familiar, el alcoholismo origina un alto índice de abuso físico y es el causante de la desintegración de muchas familias. Es cierto que estas empresas dejan muchas ganancias a los gobiernos en impuestos, pero jamás podrán esos impuestos costear la reparación de los daños que el alcoholismo causa a la salud de las personas, pues los gastos por accidente debido al alcohol y los gastos hospitalarios que provocan superan con creces la ganancia obtenida por los impuestos. Es increíble todo eso. Tenemos el poder y la destrucción física. Las multinacionales de las armas, por ejemplo. Muchas veces el mismo Estado financia, controla y promueve la industria armamentista. Incluso se promueve guerra en donde se crean las condiciones para fabricar toda clase de arma para la destrucción de los hombres. El poder armamentista no duerme. Es una industria poderosa y por lo tanto no le conviene la paz. Mientras se hable de paz, se preparan los artesanos para la guerra. Se cumple la palabra en 1 Tesalonicenses 5:3 que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores de parto a la mujer que da a luz y de ninguna manera escapa. Después tenemos el poder de los medios visuales, las multinacionales de la comunicación. Es aquí en donde nos enfrentamos con un poder que es manipulado por los anteriores, pues tristemente se tienen que vender para poder subsistir y por desgracia lo mejor, escuche bien, lo que mejor pueden pagar son los hijos del mal. Dentro del imperio de la comunicación están los medios cinematográficos y televisivos que actualmente han sido bandidos por la fuerza satánica para promover todo lo que es ocultismo, violencia y sexo. La nueva era ha invadido con sus argumentos esotéricos y sincréticos la gran mayoría de películas. Se hace énfasis a lo extraterrestre, los fenómenos paranormales, el contacto con espíritus que son demonios, la comunicación con los muertos, la reencarnación y el poder de la mente. Todas estas toxinas envenenan la mente de nuestros niños. Hasta los muñequitos o dibujos animados están siendo argumentados en astrología, monstruo, fantasma, espíritu extraterrestre, filosofía oriental y culto a la naturaleza. Pero el peor de todos los medios es el poder de los medios informativos. Después están los medios informativos que, aunque actúan libremente, obedecen a patrones determinados por los poderes económicos, manipulando la noticia, según convenga a estos mismos intereses, los cuales pueden ser mercantil o político. He conocido muchos cristianos periodistas que se han visto confrontados entre su ética cristiana y su dependencia periodística a una empresa, para la cual trabajan y que de forma clara y arbitraria le han prohibido expresar puntos de vista objetivos que contengan valores cristianos. Escuchen bien, los brujos, curanderos, adivinos y astrólogos son apoyados abiertamente por los medios de comunicación, mientras se hace escarnio de los cristianos, tomándose cualquier error de un pastor o líder religioso para desencadenar una campaña orquestada de descrédito contra todos los cristianos evangélicos, e incluso se toman hecho de secta loca para etiquetar a la iglesia evangélica, fundamentales en lo que podríamos denominar una campaña contra los valores evangélicos y bíblicos tradicionales.
Tenemos el poder destructivo de la música también. Otro recurso que han sido denominados por la fuerza del mal, que es la música. Cabe destacar que el mal uso que se le está dando a la música está causando estrago en la mente de muchos jóvenes que se ven influenciados y poseídos por el poder de la música. Tanto aquellos que proclaman la inmoralidad abiertamente como por los mensajes subliminales que hay contenido en la misma. Estudiosos del fenómeno social han encontrado una estrecha relación entre los suicidios de jóvenes, la práctica satánica y la música rock, principalmente la música denominada heavy metal. ¿Cómo es posible que el gobierno permita música que excite al suicidio, al culto satánico, al uso de droga, a la promoción de la promiscuidad? ¿No debería ser ilegal todas estas proclamaciones en vista del poder destructivo que tiene sobre la vida de los jóvenes? Está comprobado científicamente. Hace poco hicieron un estudio en una de las universidades norteamericanas y pusieron plantas en un enorme salón, plantas nuevas, lindas, felices, ahí un lugar que entrara el sol, y pusieron 48 horas de música satánica. Todo heavy metal y rock pesado. Y las plantas comenzaron a morirse. A pesar de que iban, las regaban y tenía todas las condiciones. Luego sacaron después de esas 48 horas, esa música satánica y pusieron alabanzas. Alabanza significa himnos cristianos. Pusieron al payaso al Escampo ni a ninguno de esos que comercializa, pusieron alabanza, himnos. ¿Y sabe qué? Al cabo tan solo de 24 horas las plantas no solo resucitaron, sino que cuando se completó las 48 horas las plantas se levantaron y se iban dirigiéndose al equipo de donde salía la música. Hay poder en la alabanza, de verdad, pero en la música destructiva también. Así que tengamos cuidado, estamos en este mundo tan malo, tan perverso de los antivalores, donde hay voces que deben callarse, porque hay mucha gente que no quiere que se predique, y hay otros intereses más, y hay miles de negocios ilegales, que muchas veces dentro de esos negocios ilegales están llamados cristianos, llamados ministerios, donde por culpa de eso muchas veces el evangelio es difamado. Seamos de los que en realidad sigamos predicando la verdad, sigamos predicando a Cristo, tengamos moral y digamos la verdad aunque nos cueste la vida. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.